Ahora pasamos a lo que es la explicación del tema que habíamos quedado en la clase pasada, que era tipos de información o medios que podemos encontrar en un sistema multimedia. Primero nos enfocamos a lo que es, o más que todos los elementos que se encuentran dentro de un sistema multimedia. Tenemos el texto, gráficos, imágenes, gráficos en movimiento, imágenes con movimiento y sonido. ¿Ok? Vamos a ir detallando o vamos a ir conociendo un poco más a fondo sobre lo que es los elementos que en sí lo componen. Primero, lo que es la parte del texto. ¿Ok? La parte del texto en sí. Bienvenido, Charlie. Bienvenido. Kendrick, buenos días. Kendrick Morales, saludos. Profe, Liceika González. Liceika González. Bueno, Sí, es que Liceika. estoy en el dispositivo de mi hijo. Ah, listo. Liceika, vamos a ver una cosa aquí. Liceika Morales. Entonces dice que el usuario es Kendrick Morales. Listo. Jonathan Beitia, saludos. Ok, seguimos entonces. Como estábamos viendo, ¿verdad? Lo que es la parte de los medios que se pueden encontrar en un sistema multimedia. Iniciamos primero pues con lo que es el texto. A ver, Liceika, ¿nos lees el párrafo que dice texto o la definición de texto, por favor? ¿Es el método habitual, profe? Correcto. Si está muy chico el Zoom, me indica pues para... No, yo creo que sí lo veo. Sí lo ves. Ah, bueno. Sí. Bueno, Es el listo. método habitual para la comunicación asíncrona entre las personas. El habla lo es para la comunicación síncrona. Ha sido la forma tradicional de comunicación entre las personas y los ordenadores. Se puede distinguir texto sin formato, ASCII, etc. Y el texto formateado, RTF, PDF, etc. Texto lineal, hipertexto, cuando además del texto aparecen Otros medios. además del texto aparecen otros medios. Se habla de hipermedia como lo que es habitual hoy en día en la web. Lenguajes de marca HTML, etc. Y lenguajes de SGML y XML, etc. Muy bien, gracias, gracias. Entonces, miren, estimado participante, en la parte del texto dice que es el método habitual para la comunicación asincrónica entre las personas. El habla lo es para la comunicación sincrónica. A ver, les pregunto yo, ¿la comunicación que yo tengo ahora mismo con ustedes es sincrónica o asincrónica? ¿Qué dicen ustedes? A ver, esta comunicación que yo tengo en este momento, ¿cómo es? ¿Sincrónica o asincrónica? A ver, dígame, ¿cuál de las dos?
No importa que se equivoquen, si para eso estamos aprendiendo. A ver. Sincrónica. Sincrónica es en el momento, en este momento. Los talleres que yo les dejo a ustedes para desarrollar en casa, ¿son sincrónicos o asincrónicos? Asincrónicos. Asincrónico quiere decir que en su casa usted se va a sentar y va a desarrollar los talleres de manera virtual allá en su casa, tranquilamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la explicación la dio de manera sincrónica, ¿sí? La explicación usted la dio mediante la comunicación, ¿sí? Mediante la comunicación sincrónica, que es la que se está dando en este momento, en tiempo real. Se asigna la actividad de manera sincrónica, pero se desarrolla asincrónica allá en su casa, allá con calma. Entonces, usted desarrolla la actividad de manera asincrónica, ¿ya? Bien. Entonces dice que dentro de los elementos o los medios que componen los tipos de información específicamente para el multimedia están lo que es la parte de texto, pero hay diferentes tipos de texto. Texto sin formato son los ASCII, texto formateado RTF o PDF, texto lineal o hipertexto, cuando además del texto aparecen otros medios y se habla de hipermedia, como lo es habitual hoy en día en la web. Hipermedia, como lo que es habitual hoy y día en la web, y los lenguajes de marca que son HTML, entre otros, y los metalenguajes. Miren, esto es importante aquí, jóvenes, ¿ve? Si ustedes observan, aquí está, ¿ve? Cuando hablamos de un hipertexto o un hipervínculo, esto que está aquí, ¿ve? Es lo que nosotros encontramos cuando buscamos información en la web. Pero texto lineal o hipertexto. Pero en realidad, ¿qué será eso de un hipertexto? ¿Ok? Vamos a buscar, por ejemplo, hipermedia. Vamos a buscar de repente hipermedia dentro de Wikipedia. ¿A qué nos referimos con un hipertexto? O un hipervínculo. Esto que está aquí, ¿ven? Estos son links o hipertexto o hipervínculo que me llevan a otra información, que me llevan a complementar la información específicamente de la definición de hipermedia. ¿Ya? Ustedes ven que esos enlaces no se encuentran en cualquier lugar, solamente en lugares específicos para complementar la información de lo que yo busco. Ustedes ven que se encuentran acá, se encuentran aquí, ¿verdad? O sea que cuando yo mantengo mi ratón con la manito señalando, me amplía la definición. ¿Por qué? Porque yo no sé lo que es un prefijo. Pero automáticamente la computadora me dice, en morfología lingüística, un prefijo es un morfema de la clase de los afijos que se interpone, que se antepone a una raíz lexema o base léxica para formar una opción lexical con diferentes significados o que expresa categorías gramaticales diferentes. Me amplía la información. En donde el prefijo hiper es un término prestado por las matemáticas. ¿Pero qué son las matemáticas? No entiendo. Son una ciencia formal que, partiendo de axiomas y siguiendo el razonamiento lógico, estudian las propiedades de estructuras abstractas o relaciones entre entidades abstractas como números, figuras geométricas, íconos o entre otros.
Entonces, eso es lo que se conoce como la parte de hipertexto. Hipertexto, ¿ya? Además, dice aquí, texto lineal o hipertexto, cuando además del texto aparecen otros medios, que es el que le acabo de dar, el que le acabo de explicar. ¿Ok? Ahora sí, entonces, gráficos. ¿Ok? Gráficos. ¿Qué será eso de gráficos? A ver. Alguien de la sala, y si no, pues yo llamo acá de la lista algún voluntario. Gráficos. Gráficos, a ver. Jonathan, ¿estás en sala? Jonathan Josué. Sí, profe. Adelante, Jonathan, entonces con gráficos. ¿Qué significará eso de gráficos? Son los que se utilizan para Sí, papá, pero léame lo que dice la pantalla. ¿Lo observan o dejé de compartir? Estoy compartiendo. a ver que no lo veía, pues ya lo. Ya, listo. Adelante, pues aquí está, ¿ves? Ese Ahí está. es donde empieza las Utilizados. imágenes. No, gráfico, aquí está, ¿ves? No, ahora no me aparece. ¿Y ahora? ¿Me aparece? Sí, ahora sí. Adelante, pues. Gráficos. Utilizados para representar esquemas, planos, dibujos, lineales, etc. Los gráficos son documentos formados por una serie de primitivas gráficas, puntos, segmentos, círculos, y contienen, por lo tanto, una semántica que debe ser interpretada antes de representar la información al observador. Se pueden modificar de muchas maneras diferentes: traslación, escalado, rotación, cambio de atributos. Habitualmente se generan de forma interactiva y ocupan relativamente poco espacio. Se suele hablar de gráficos vectoriales. Los gráficos son fácilmente escalables y por eso son adecuados para el diseño de anagramas, rotulación. Gracias, Jonathan. Aparte entonces del texto, surgen lo que son los gráficos, ¿ok? Los gráficos. Pero en realidad, ¿qué son los gráficos? ¿Qué son los gráficos? Se utilizan, dice que, para representar esquemas, planos, dibujos, ¿ya? Entonces, eso en realidad, pues, es un elemento importante porque sirven para poder proyectar la información que yo deseo, ¿ya? Porque aparte del texto, en realidad, la parte del gráfico incluye lo que son puntos, segmentos, círculos, ¿ya? Que contienen una semántica que debe ser interpretada antes de representar la información al observador. Entonces, la parte del gráfico, específicamente hacia la multimedia, es muy, pero muy importante. Pero de manera general, o sea, para poder conocer o interpretar un poco más correctamente a qué se refiere todo esto, es lo que se conoce como gráficos vectoriales, ¿ya? Como lo que es gráficos vectoriales, ¿sí? Esto que se encuentra aquí. Pasamos a lo que es la parte de las imágenes, ¿ya? Ya hemos visto texto, gráficos, ahora imágenes, ¿ok? Imágenes. Vamos a escuchar a Charles Vladimir, ¿está en sala? Charles. Ladies Gaitán. Ladies. Profe, aquí estoy. Ok, listo. Charles, adelante, Charles Vladimir. Imágenes. Las imágenes se usan a menudo para representar fielmente la realidad. Fotografía.
son documentos formados por píxeles y por Pixel. lo tanto, sí, y por lo tanto no tienen ni una estructura compleja, ni semántica alguna. Tiene una capacidad limitada de modificación. Pueden generarse por copia del entorno, escaneando fotografías digitales. Y tienden a ser ficheros muy voluminosos. Se suelen hablar de imágenes de mapas de bits. En la práctica, algunas aplicaciones y formatos de almacenamiento permite combinar gráficos e imágenes, y en esos contextos ambos conceptos tienden a confundirse. Gracias, Charlie. Las imágenes entonces en sí se refieren a que se usan a menudo para representar fielmente la realidad, o sea, ¿de qué forma? Por fotografías, ¿ya? Son documentos formados por píxeles y por lo tanto no tienen ni una estructuración compleja ni semántica alguna. Entonces, miren, este punto aquí es bien, pero bien importante. Bien importante. Píxeles, ¿ok? Píxeles. Les pregunto, yo les presenté en alguna de las clases cómo se representa una imagen en la computadora. Les pregunto. A ver. Por ceros y unos, se las he presentado en algún momento. Les pregunto, muchachos. ¿Sí o no? A ver. No lo he presentado. ¿O sí? A ver, pregunto. ¿Están todos en sala? ¿O solamente me dejaron la foto ahí y se fueron a desayunar? Liceika. Magalis Núñez. Profe, me parece que no. Ok, ajá. Entonces, gracias. Esta parte es importante. Esto que está aquí, representado por píxeles. ¿Por qué? Porque dice que una imagen dentro de un sistema informático se representa por píxeles. Entonces, ¿qué significa eso? Eso se llama representación binaria. ¿Ok? Representación binaria. Y vamos a ver si encuentro aquí el código binario que sirve para representar las palabras o las imágenes dentro de la computadora. ¿Ok? Vamos a buscarlo aquí. Código binario. Código binario. Vamos a ver el código binario. Vamos a ver aquí. Ok. Debo tenerlo aquí en una carpetita, que es bien interesante conocer cómo se representan los datos de manera virtual, cómo se representan de tal forma que yo pueda representar una imagen mediante los ceros y los unos, ¿ok? Mediante los ceros y los unos. ¿Ok? Vamos a ver aquí. Ajá. Vamos a ver, maestría, formulario. Aquí lo debo tener a mano. Ok. Bien.
Denme un minutito nada más. Reporte, código binario. No lo encuentro. Cuando no lo busco, entonces sí lo encuentro, ¿verdad? Como comúnmente llamamos. Ok. Código binario. Ok, vamos a ver si aquí. Bien, no lo encuentro a mano. Vamos a buscarlo, código binario. Vamos a ver este de 4 minutos. Código binario, representación binaria. Online, asegúrate de llamar la atención. Vean Wix e-commerce. En la mayoría de los casos, no queremos saber de dónde viene o qué procesos pasó la carne que está en la última hamburguesa que comimos. Muchos en este momento dirán, pero Mauricio, ¿esto qué tiene que ver con la programación? Bueno, la realidad es que no siempre debemos saber todo sobre algo, pero si queremos iniciarnos en el mundo de la programación, debemos conocer muchos aspectos de nuestro entorno digital y entre ellos esta maquinita mágica que nos conecta al mundo de la nueva era, la era digital. Las computadoras. Sí, debemos conocer cómo funciona este maravilloso aparato. En síntesis, una computadora, al igual que cualquier aparato electrónico, es un montón de componentes eléctricos que se conectan entre sí para crear un ecosistema con una finalidad. En este caso, darnos interminables horas de diversión jugando Minecraft. O darnos la oportunidad de hacer el ridículo jugando Free Fire. Ok, no se ofendan. Esto último fue un chiste. ¿O no? Remontémonos al año 1936. Un ingeniero alemán llamado Konrad Zuse fabricó la Z1, la que muchos consideran que fue la primera computadora programable de la historia. Era una calculadora binaria, operada con electricidad. Los datos se recibían y se almacenaban en una cinta perforada. Y aunque no permitía el lenguaje de programación como los conocemos en la actualidad, fue la primera máquina programable de la historia. Bien, de eso último vamos a rescatar una frase. Calculadora binaria operada con electricidad. ¿Fácil de recordar? Lo repetimos. Calculadora binaria operada con electricidad. Bien, ¿qué aprendizaje nos trae esto? Los circuitos integrados en una computadora hablan un solo lenguaje, y este es el binario. Apuesto que se te encendió el bombillo y pensaste, yo sé que es el lenguaje binario, o sistema binario, como lo conocen muchos. Pero bien, para aquellos que no lo saben, vamos a averiguar un poco de qué se trata todo este mundo del lenguaje de las computadoras. Vieron que comencé hablando de carne y hamburguesas, y ahora estamos hablando de cómo se comunican las computadoras. Así de bueno soy desarrollando una historia. Pero bueno, después del momento de divagación en el video, regresamos al punto. El lenguaje binario que usan las computadoras para poder funcionar o comunicarse e interpretar la información que fluye a través de sus componentes no es más allá que un lenguaje que usa solo ceros y unos. Así es, solo esos dos caracteres son los responsables de que hoy tengamos experiencias digitales increíbles, como estar viendo este video ahora mismo. Explicando un poco más en qué consiste este sistema binario, diríamos que el número 1 podemos interpretarlo como que está encendido y el número 0 como que está apagado. Fácil, ¿verdad? ¿Verdadero o falso? ¿Sí o no? ¿Equipo Iron Man o equipo Capitán América? Dado a esta lógica, el lenguaje binario asigna a cada carácter conocido como letra, signo, número, etc., una combinación de 8 caracteres entre 0 y 1, mediante un código llamado ASCII. Un ejemplo muy rápido es la letra A, que se representa en el lenguaje binario con una nomenclatura así, 0, 10, 0, 0, 1. La letra B se representa como 0, 1, 10, 0, 0, 10. Y la letra C con la nomenclatura 0, 1, 10, 0, 0, 11. Y así sucesivamente con cada uno de los caracteres que hoy conocemos. Ahora, ¿se imaginan recordar toda esta cantidad de información? Sí, lo sé. Hay personas que hablan binario, pero no todos tenemos esa habilidad. Y por eso es que se lo dejamos a las computadoras. Pero como dije desde el principio, no necesitamos conocer cómo funciona todo de todo. Si quieres saber más sobre el lenguaje binario, googlealo. Encontrarás miles de páginas que te explicarán. Bien, entonces ahí pueden observar cómo
cómo, a lo que nos referimos cuando hablamos de píxeles, bits, ceros y unos, bits, píxeles, o sea, píxeles marcados específicamente como unos o ceros. Miren, una impresora, por ejemplo, entre más píxeles tiene, más nítida te puede imprimir una imagen. ¿Por qué? Porque se va más al detalle, es como más completa la misma imagen, que lógicamente va a ser representada por bits, ¿ya? Bits, 0, apagado, 1, encendido, ¿ok? Ahora vamos entonces a ver lo que es la parte de... El principal problema que nos encontramos al trabajar con imágenes digitales en un entorno distribuido es el excesivo tamaño que suelen ocupar. Este problema es mayor cuando necesitamos trabajar con estas imágenes a través de líneas y de conexión lentas. Para solucionar, ¿sí? Para solucionar este problema, tenemos los algoritmos de comprensión que permiten reducir de forma considerable el espacio ocupado por las imágenes con una pérdida nula o inapreciable de la calidad en muchos casos. Algunos algoritmos de comprensión se basan en la búsqueda de patrones o repeticiones de información del color en diferentes lugares de la imagen. También existen técnicas basadas en la eliminación de la información de color inapreciable por la retina humana, o sea que no la vemos, es imposible de ver, es imposible de poder visualizar esa información. En el tema dedicado a gráficos e imágenes, estudiaremos en profundidad toda esta problemática sobre la reducción del tamaño, evaluando los principales algoritmos de comprensión usados en la actualidad. Pero, ¿qué es un algoritmo? ¿Ah? ¿Qué es en realidad un algoritmo? Vamos a ver una imagen de un algoritmo para retroalimentar este tema. Algoritmo. Tenemos aquí la imagen. Miren un algoritmo, ¿verdad? Un algoritmo es, por ejemplo, esta información que está aquí. Esto es un procedimiento. La lámpara no funciona, está enchufada. Pregunta, no, enchufarla. Sí, está enchufada, pero tiene el foco quemado. Sí, ¿qué hay que hacer? Reemplazar el foco o no, comprar una nueva lámpara. Esto es un algoritmo. Un algoritmo tiene inicio y un algoritmo debe tener un fin. Un algoritmo está compuesta por enlaces, está compuesta por procesos, por decisiones. Sí, no, sí, no. ¿Ya? Esto es un algoritmo. Y aquí un poco más a fondo nos muestra lo que son los procesos, los elementos, la simbología que componen un algoritmo. Terminales se representa por esta simbología, entradas y salidas, procesos, salidas a impresora o salidas a pantalla. ¿Y qué función hace cada una de ellas? La simbología con la que se representa y los conectores y la función que hace cada una de ellas. Estos son lo que comúnmente llamamos algoritmos. Algoritmos. ¿Qué es un algoritmo? Ya, esto es un algoritmo. Representar un problema textualmente, representarlo acá en lenguaje máquina, en lenguaje entendible por la computadora. Todos los programadores tienen que iniciar primero creando un algoritmo. Posteriormente representarlo en lenguaje máquina. Lenguaje máquina que es este que se encuentra aquí, utilizando variables, ¿ya? Utilizando nomenclaturas que son solamente entendibles por un sistema informático, ¿ok? Pasando entonces a lo que son gráficos en movimientos, ¿qué son los gráficos en movimiento? Consiste en la presentación de un número de gráficos por segundo
que genera en el observador la sensación de un movimiento. Al igual que en el caso de los gráficos estáticos, se trata de una forma compacta de almacenar la información con gran cantidad de ser modificada, ¿ya? Gráficas en movimiento. ¿A qué nos referimos con unas gráficas en movimiento? Esto es lo que comúnmente podemos llamarle una imagen en movimiento. Sería entonces esta que está aquí. Podemos de repente seleccionarla. No todas las imágenes tienen movimiento. Ojo con eso, ¿ya? No todas tienen, están en movimiento. Por ejemplo, algunas sí te muestran un movimiento, pero la única manera de yo saber cuál de ellas te muestra un movimiento es agarrando la imagen, ¿sí? Agarrando la imagen y llevándola, en este caso, a una presentación en PowerPoint, pegando la imagen, y de esa forma yo me doy cuenta si la imagen en sí tiene animación o no la tiene. Esta es una imagen que no tiene animación, ¿verdad? Vamos a buscar otra. Ok. Vamos a buscar otra aquí para ver cuál nos puede funcionar con animación. Flechas en GIF animados de flecha. Vamos a buscarlo de esa forma. GIF animados de flechas. Ajá. Creo que aquí está. Esta tiene animación. Mira. Ahí está. Esta es una imagen en animación. ¿Ya? Yo la agarro. Me voy a PowerPoint y la pego. ¿Ok? Elimino la que está en la parte de atrás y me quedo con ella. ¿Ok? De igual manera yo la puedo agrandar. Y todo esto es lo que comúnmente llamamos multimedia. Esto es una presentación en multimedia. Aquí la tenemos, ¿ve? Esto es una imagen en movimiento. Una imagen con animación. ¿Ya? Y entonces, al final del camino, ¿qué significa esto? ¿Ya? Capacidad de efectos especiales cinematográficos. O sea, ya ustedes ven que se presenta tengo una presentación en PowerPoint y le puedo colocar una animación específica. Pero repito de nuevo, no todas las imágenes tienen animación. No todas tienen animación. ¿Sí? Tenemos lo que es el sonido. El sonido. ¿Qué son los sonidos? Los sonidos utilizados en un sistema multimedia, ¿ya? Pueden clasificarse en 3 grupos: hablado, música o otros tipos de sonidos, ¿ya? Por ejemplo, en una presentación en PowerPoint, hablado, yo le puedo dictar. Historia de la computadora, definición de un sistema informático, creación de presentaciones utilizando un sistema informático. Esa es una forma. Otro tipo de elemento importante dentro de un sistema informático, podemos presentar lo que son las animaciones, ¿verdad? Yo puedo colocar de repente una imagen, ¿ok? Puedo colocarle una imagen a mi presentación. Puedo insertarle algún video, ¿sí? Algún video que esté en este dispositivo, un video en archivo o un video de sonido, ¿ya? Entonces estamos viendo dos elementos hasta el momento: dictarle a la información, la imagen, exportar el video o algún tipo de animación personalizada que yo le quiera, que yo desee colocarle
a mi presentación. En este caso, lo que se conocen como sonidos externos, ¿ya? Sonidos externos. Aquí entonces, si yo quiero, pues, puedo colocarle a esta imagen, ¿sí? Algún tipo de animación o a la misma diapositiva en sí, ¿ya? A la misma diapositiva en sí, yo le puedo colocar una animación, digo, perdón, un sonido al momento de hacer la presentación. Algún tipo de audio específicamente, ¿ok? Para eso. Bien, seguimos entonces. Aquí está. El habla es la forma de comunicación síncrona, ¿ya? Más utilizada por los seres humanos y evidentemente tiene un importante componente semántico. La posibilidad del procesamiento del habla en un sistema informático incluyen tres aspectos importantes. Uno, reconocimiento de la voz. Ustedes en la primera clase que iniciamos, ustedes no sabían, no habían identificado mi tono de voz, pero ahora sí, aunque yo cierre la cámara y ustedes me escuchan hablando, ya saben, identifican los timbres, el timbre de voz mío. Consiste en la identificación de fonemas, sonidos elementales y palabras. Están reconociendo mi voz. De igual manera, aunque la estén escuchando por primera vez, ya en la segunda ocasión, la segunda clase, esa es la voz del profesor. Comprensión del lenguaje natural. Una vez reconocidas las palabras, la comprensión del lenguaje es algo mucho más complejo. ¿Ya? Comprensión del lenguaje natural. Esa es la forma natural que usted tiene de hablar. Y finalmente la síntesis de voz. ¿A qué nos referimos con la síntesis de voz? A partir de un mensaje codificado se genera una voz que la pronuncia, ¿ya? Parte entonces la voz que la pronuncia y entonces esto estaría enfocado a tres aspectos importantes: reconocimiento de la voz, comprensión del lenguaje y la síntesis de la voz. Pero miren algo interesante aquí. A pesar de todas estas posibilidades, se utilizan la utilización más habitual del habla en los sistemas multimediales actuales se reduce a la grabación, edición y reproducción posterior. ¿Qué es lo que sucede en este momento con la grabación de nuestra clase? La grabación de la clase de la tercera sesión, ¿ya? Yo grabo, ¿ok? El soporte técnico de Laboral Nueva Luz la edita, observa la grabación, todos los aspectos son considerados positivos dentro de la grabación o algún tipo de observación nos las hacen saber. Y por último viene la reproducción total. ¿A qué nos referimos con la reproducción total? Ahora sí, compartimos de manera automática, previa revisión, la grabación de la clase. Y tenemos entonces la música en este caso, ¿verdad? Que se puede almacenar como una serie de códigos e instrucciones, análogo al concepto de gráfico visto previamente, ¿sí? Como es el estándar MIDI o digitalizar y luego reproducir. Lo mismo se puede decir de otros sonidos que también pueden ser sintetizados o reproducidos. Muy bien. Estimados estudiantes, preguntas. A ver, preguntas, dudas. A ver. ¿Todo está clarito? ¿O solamente me tienen la foto allí? Aquí estamos, profe. Gracias, gracias.
Quedamos entonces en el 1.3, tipos de medios. Dice que esta es la página, vamos a verificar, dice que es la página 7 de 31. 7 de 31. Tipos de medios para la próxima sesión. ¿Listos? Entonces, ahora sí, vamos a pasar a lo que es la tercera sesión. Actividad número 3. Actividad número 3. La acabamos de abrir en este momento. Ajá, ahí sí se lo escucho. Actividad número 3. Habilitada y explicada. Después de leer el tema número 1, elabora un mapa conceptual. ¿Ok? Nos vamos a la página número, a las últimas actividades, porque pues también están aplicando los modulares, tienen el mismo módulo y de igual manera para los virtuales tenemos la misma actividad. Mapa conceptual creativo sobre los tipos de proyectos multimedia. Mapa conceptual creativo. Ojo con esa parte. Sobre los tipos de proyectos multimedia. Importante, muchachos. Miren la rúbrica de evaluación. Conectores, flechas. ¿Qué significa esto? ¿Qué es un mapa conceptual? ¿Qué es un mapa conceptual? Les muestro la imagen y específicamente en qué consiste cuando me refiero a conectores. Aquí tengo este mapa. Un mapa conceptual está compuesto por conceptos, está compuesto por enlaces y está compuesto por conceptos. Concepto, enlace, concepto, enlace, concepto. Miren, y la rúbrica es clara al momento de las instrucciones. Miren que estaba viendo que en los talleres que me están enviando no me están cumpliendo con los parámetros. Si yo pido un glosario debidamente ilustrado, es ilustrado. Si usted me está colocando solamente el texto y no me está ilustrando, pues está fallando. Está fallando, está perdiendo la mitad prácticamente de los puntos de puntaje. Estoy nuevamente explicando cómo se hace un mapa conceptual. Ah, profe, se me olvidó la explicación. Bueno, pues entonces entre a su computadora, escriba mapa conceptual en imágenes y allí le va a aparecer el procedimiento para hacer un mapa conceptual. No hay perdedero. ¿Preguntas de la actividad número 3, muchachos? ¿Preguntas? Ninguna, profe. Perfecto. Ahora tenemos entonces asignado el trabajo número 3. Ya está habilitado en plataforma. Dice que está habilitado hasta las 18:38. Siempre les estoy habilitando las plataformas hasta las 12 de la noche. Voy a modificárselo. 12 de la noche. Listo. Ahí le modifiqué. En vez de las 18, las 24 para que quede completo. Ok. Ahora, vamos aquí, dejar de compartir. Finalizamos entonces la grabación.